Un vacío en el corazón. La palabra alcohólico no solo describe mi forma de beber, era la pequeña pero aparente punta de un iceberg, señalando que justo debajo de la superficie había grandes cantidades de desorden mental, emocional y espiritual. Los 12 pasos guiaron fielmente mi segura exploración de estas peculiaridades. Así que con solo un poco de voluntad para seguir, ya había descubierto una gran parte de mí mismo. Muchas de las diferencias que me fueron reveladas en los últimos 10 años estuvieron dentro de las categorías de emoción exagerada, un decreciente interés o un deseo inapropiado. Aunque muchas veces no fue agradable, las pude compartir fácilmente con mis compañeros y las pude manejar ordenadamente con el programa. Sin embargo, una falla se había vuelto particularmente problemática. Con todo lo curativo, el cambio que derramó el programa sobre mí me había convertido básicamente en un alcohólico en recuperación honesto, responsable y simpático, pero esencialmente vacío de cualquier amor, como yo lo entendía. Este absoluto vacío en medio de nuestra comunidad de amor parecía ajeno y equivocado. Este defecto no lo podía compartir. Fui uno de los afortunados que cayeron al programa todavía con empleo, casado y con hijos en la casa. Para ser exacto, teníamos 5 hijos, una niña de 14 años, 3 niños preadolescentes y una niña más joven que nació el día que bebí por última vez. Por la gracia de Dios y del programa de Alcohólicos Anónimos, no ha visto a su papá beber ni una sola copa. Si existía alguna emoción en mí que fuera parecida al amor, esta pequeña hacía que brillara. En el mundo material, he recibido cierto grado de humildad, admitiendo y aceptando que podría y que algunas veces estaba equivocado. Pero en el campo espiritual, había permanecido rígidamente virtuoso, buscando justicia para mí. Cualquier manifestación por parte de los demás de deshonestidad, orgullo y envidia era suficiente evidencia para condenarlos. Mis hijos fueron especialmente vulnerables a mis ataques. Como no alcanzaban mis niveles irreales, me iba sobre ellos con condenación y sermones. Después de un par de años de sobriedad, había visto suficiente para estar seguro de que los 4 hijos mayores eran básicamente amorales. Yo creía que 2 de ellos iban a tener serios problemas. Era un juez sin compasión. Rápidamente veía sus defectos e inmediatamente hacía a un lado sus logros. Mi esposa, como había hecho a lo largo de nuestro matrimonio, seguía defendiéndolos. Me escondía sus errores, ocultaba sus fracasos y discutía que solo eran niños. Me gritaba que era demasiado duro. Juicios fríos y crueles contra esperanzas imposibles no eran nada nuevo. Los trataba como me trataba a mí mismo, rebotando entre un compromiso total y un absoluto abandono. Pensaba que era un santo o un vil pecador. No es sorprendente que todos los niños, cuando llegaron a la mayoría de edad, empacaron sus pocas pertenencias y se mudaron. Cuando cada uno de ellos se preparaba para irse, veía cómo se llenaban de lágrimas los ojos de mi esposa y avergonzado sentía un alivio dentro de mí. Tuve que aprender que a veces Dios nos tiene que hacer más impotentes a fin de trabajar en nuestras vidas. Así me pasó a mí. Había vivido en las nubes durante los primeros 2 años en el programa. Había recibido la bendición de la presencia interna de mi Dios. Con este poderoso contacto consciente, fácilmente hice lo difícil. Claro que no era yo. Dios me había dado lo que necesitaba.
Luego vino mi descenso inevitable de las alturas espirituales que marean y me encontré en la posición más inaguantable. Todo deseo carnal del que maravillosamente fui liberado regresó de repente y echó a raíces muy dentro de mí. Ahora me condenaban mis reglas arbitrarias. Debido al programa pude mostrar un poco de resistencia ante cada tentación. Por la gracia de Dios, nunca cedí de lleno a ninguna de ellas. Pero a lo largo de estos 5 años o más, perdí suficiente terreno moral como para estar totalmente sacudido. No obstante, todo lo que había conocido sobre un Dios de amor y de perdón, conforme no estaba a la altura de mi propia ética, temía cada vez su abandono. Trataba de evitar contra mí historias en las juntas, temiendo que Dios me considerara no apto para llevar su mensaje. Mis comentarios en las juntas de discusión contenían menos respuestas. Por el contrario, empecé a hablar de mis problemas, mis dudas y mis temores. Comencé a sentir compasión por los compañeros de dolor y con algunos de los cuales anteriormente batallaba para tolerar. Me había caído a la tierra otra vez en medio del resto de la humanidad, y era el lugar en donde penosamente necesitaba estar. Cuando el estudiante estaba listo, Dios proporciona al maestro. Durante una junta, un orador dijo: no podía amar a los demás hasta que aprendí a amarme a mí mismo. Recordé las innumerables veces que había visto el comportamiento de mis hijos arremedar el mío y la viva repugnancia que sentí cuando vi ese vivo reflejo de mí. No era el niño que no podía amar, era el defecto, la contaminación, la parte mía del niño que despertaba mi enojo y disgusto. El niño con quien me encontraba más a gusto era el que menos se parecía a mí. Ahora, con 9 años en el programa, mi visión se ha aclarado lo suficiente como para ver la parte crucial de mi problema. Mi matrimonio, de más de 24 años, parecía tener problemas tan serios que ameritaba asesoría. Mi esposa había hecho varias visitas al asesor por su cuenta. Finalmente, me tocó ir con ella. El asesor repasó las complicaciones de tratar de salvar un matrimonio cicatrizado por la enfermedad del alcoholismo. Entonces comenzó a hablar de lazos familiares. Vi el dibujo que ella había hecho en un gran pedazo de papel. Había círculos representando a mi esposa, mis hijos y a mí. Los círculos estaban unidos por líneas, una entre mi esposa y yo, varias líneas entre mi esposa y los niños. El asesor explicó cómo habían desarrollado lazos fuertes y cercanos mi esposa y los niños, como debido a mi alcoholismo se habían unido. La falta de líneas entre mis hijos y yo supuestamente explicaba que mis sentimientos de aislamiento eran solo producto de mi enfermedad. Mi mente regresó a lo largo de los años en que mi esposa y los niños se abrazaban juntos mientras yo pataleaba y berreaba por esto o aquello. Ahora, sentado allí, mirando el papel blanco, empecé a sentir una aguda tristeza. Se me cerraba la garganta. Automáticamente recé en silencio: Dios, concédeme la serenidad. Los 3 hijos mayores ya se habían mudado a los alrededores de Los Ángeles. La hija, de 24 años, se había casado y estaba a punto de dar a luz a mi primer nieto. Los 2 chicos tenían sus departamentos propios y trabajaban en la construcción. Uno se había casado y el otro todavía salía con las chicas. Pasivamente observé mientras las circunstancias nos llevaron a planear un viaje a Los Ángeles para unas vacaciones de 2 semanas, después de que hubiera nacido el nieto. 2 semanas estaba seguro de mí y de ellos. Me habían enseñado en mi sobriedad a realizar las tareas difíciles, enfrentar los problemas, caminar a través del dolor, tolerar el malestar,
Sentí angustia y pospuse la anticipación de algo malo conforme pasaba cada día, hasta que llegó el momento de ir al aeropuerto. Para entonces, no tenía la certeza de casi nada, pero todavía creía que tomar acción era un paso de fe. No se me había ocurrido tomar una copa, así que Dios todavía no me abandonaba. En el momento en que aterrizaba el avión en California, me preparé mentalmente para aceptar las consecuencias de mis años de ser un padre descarriado. Pero cuando bajé del avión, llegué al calor del amor de mis hijos. Sus cónyuges, amigos y el nuevo bebé nos esperaban materialmente una multitud. Busqué en la cara de cada uno de mis hijos señales ocultas de ira, frialdad y desdén. En su lugar encontré las caras de los niños que había visto en su temprana adolescencia, como si de alguna manera hubiera regresado el tiempo. Estaba rodeado por la inocencia de la juventud, sus dulces ojos azules mirando a su padre. Con anhelo. No me sorprende que tengan dificultades para entender a Dios, lo cual por fortuna no tiene sentido. Fueron regalos preciosos los días que estuvimos en California, uno después de otro, para saborearse y apreciar. A sus amigos, cónyuges, caseros, vecinos y parientes decían cada uno con mucho orgullo: «Este es mi papá». Sí, yo elegí no amarme a mí mismo, era mi problema. Ellos me iban a amar de todas maneras. «No eras tan malo», decían. No me acuerdo mucho de lo de antes. Mi hija mayor, la que creo que sufrió más con mi enfermedad, había dado a luz a una niña hermosa solo 3 meses antes. Se debe haber sorprendido ante las lágrimas en mis ojos cuando detuvo al bebé con mis brazos extendidos y dijo: «Ten, abraza a tu nieta». Por casi 2 semanas la vida se volvió del color y del sabor de una de mis fantasías. Parecíamos los participantes en una divina comedia. Las escenas las escribió y las dirigió un poder superior a nosotros mismos. Uno por uno, cada hijo y yo recibimos momentos de tal magnitud que podrían llenar años. Al hincarme a un lado de mi cama, en la oscuridad de la noche callada, mis oraciones de agradecimiento fueron más emoción que palabras. Mis hijos habían excedido mis pobres esperanzas, habían llegado a mis esperanzas más queridas. Pero ellos, como yo, estaba tratando de vivir una vida que valiera la pena en un momento tan difícil, tomando las mejores ocasiones que podíamos, soportando las pérdidas, celebrando las victorias, movidos por emociones y flaquezas, animados por valores y fortaleza. Todos caminamos juntos a lo largo de cada día. Es cierto que cada uno de nosotros aspira a cosas más grandes, pero siendo lo que somos, ellos y yo tratamos de ser los mejores que podemos. ¿Quién soy yo entonces para criticar a mis hijos? Como el tiempo inevitable me acercaba al fin de las vacaciones, la realidad, como las paredes de un cuarto que se hace más pequeño, se acercaban alrededor de mi espíritu. Reuniéndonos el último día de nuestra visita, casi todos al mismo tiempo caímos en el incómodo silencio del condenado que es pero lo inevitable. Los internos de humor, lanzados con buenas intenciones, pero no con sinceridad, sonaban torpes y planos. Nadie arriesgaba contacto visual prolongado, como si ese contacto pudiera cambiar la fuerza de su tristeza individual y provocar que ambos lloraran simultáneamente. Dios no lo quiera, que en ese momento tan hermoso alguien llorara realmente. Tenía que llegar, como todos sabíamos que llegaría, el momento en que deberíamos vernos las caras, ver la angustia y aceptar y expresar la nuestra. Al despedirnos, uno a uno tomó mis brazos y dejé que el dolor dentro de mí fuera evidencia de otro regalo de mi Dios, el amor. Hemos llegado
al final de este artículo. Esperamos que te haya servido para tu recuperación. Te invitamos a suscribirte y que nos dejes en la parte de los comentarios qué te pareció. Felices 24 horas y hasta la próxima.